Esta es la predicación número 14 de la serie de Santiago. Podríamos decir que es una segunda parte de la del mes pasado, pero pues el mes pasado hablamos de la discriminación en la iglesia. Y hoy, pues, teniendo en cuenta que el discurso de Santiago es el mismo, pues sería una segunda parte, pero enfocada desde la misericordia. Va a ser el tema de hoy. La misericordia, aunque vamos a tocar otros temas, claro, pero pues hoy va a ser ese. La semana pasada fue la imparcialidad y hoy es la misericordia. Santiago 2:9. Y a leerlo, la Dios habla hoy. Dice: pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandamientos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión también serán juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Para recordarles, resulta que en la iglesia local de Santiago había todo tipo de personas, habían ricos y pobres, cierto que sí, pero pues sea que haya pasado, sea que no, es una advertencia que Santiago dice, y es que no podemos darle una atención especial al rico por ser rico materialmente y despreciar al pobre. Pues las escrituras son muy claras que los pobres fueron escogidos por Dios, ¿sí? En otras palabras, Dios no hace excepción de personas. Él puede salvar a ricos y a pobres, pero la Biblia sí deja claro que la mayoría de los salvos generalmente son pobres. Santiago está hablando entonces de la imparcialidad. Él no quiere que la fe de la iglesia tenga parcialidades, o sea, favoritismos, ¿sí? Y lo que quiere es que el cristiano haga obras. De hecho, el capítulo 2 de Santiago, como yo les decía el mes pasado, se resume en la palabra fe. Pero esa fe tiene que ser imparcial, justa, ¿cierto? Pero también tiene que hacer obras. La cuestión es, ¿cuál es la motivación para realizar esas obras? Entonces, mejor dicho, ¿cuáles obras estamos hablando? Las obras de la ley. Porque si vamos a hacer obras para Dios, no vamos a pensar en esa caridad hipócrita de la que hablan algunas religiones, en donde las personas buscan de pronto satisfacer necesidades en otros, pero su vida con Dios es cero. No habla de eso, hablemos de obras de la ley, ¿sí? Si queremos hacer obras, esas obras tienen que basarse en la ley de Dios, ¿sí? No puede basarse solamente en sentires o opiniones de las personas, sino que si llegáramos a hacer alguna obra, tendría que ser por la ley. La cuestión, hermanos, es que Santiago lo que quiere enseñar es que debemos hacer obras. Si tenemos fe, tenemos que hacer obras. ¿Pero qué tipo de obras? Las que tengan que ver con observar la ley. Sin embargo, cuando aplicamos la ley, no la hacemos porque seamos legalistas. No la hacemos con la motivación de ganarnos el cielo por obedecer. ¿Sí? Yo no honro a mis padres para ganarme el cielo. Todo lo contrario, yo honro a mis padres porque yo sé que eso es un mandato de Dios y yo obedezco los mandatos de Dios en gratitud por lo que hizo por mí en Cristo. ¿Sí? Entonces, debemos guardar la ley, pero no basados en la ley, sino basados en la misericordia que recibimos. ¿Sí? Si observamos la ley con base en la misericordia, entonces cumpliremos la ley de la libertad. Esa es la ley de la libertad. Ser capaces de obedecer la ley de Dios
pero no basados en yo satisfacerme a mí mismo, en creerme que soy más obediente que el fulano, sino que en gratitud por la misericordia que recibí y también por la misericordia que yo mostraré con mi prójimo. Por ejemplo, no hurtarás, un mandamiento. La ley me prohíbe a mí robar. ¿Será que yo no robo? ¿O será que usted, hermano cristiano, no roba porque usted dice es que ese es el sexto mandamiento? No debo hacerlo. No, el sexto no, el séptimo. Ese es el séptimo mandamiento, entonces, esperen para estar seguro cuál es. Ese es un mandamiento de Dios, tengo que obedecerlo, por lo tanto no puedo robar. ¿Sí? ¿Nosotros obedecemos a Dios de esa forma? A ver, 5, 6, 7, 8. Mandamiento 8, no robarás. Cuando obedecemos a la ley no tenemos en mente el versículo o que eso es una orden de Dios. Lo obedecemos por gratitud, porque en nuestra conciencia ya está escrito el no robar, ¿sí? Y segundo, por misericordia. Yo tengo misericordia de mi prójimo y yo sé que si yo, por ejemplo, le robara algo a él, estaría atentando con los bienes de él. Entonces no lo hago porque yo amo al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Entonces obedecemos la ley no con base en ser legalistas o llegar a ser los super santos obedientes, sino por la misericordia, la de Dios por nosotros y la de nosotros por la gente. Santiago pone 2 ejemplos. Él dice, no adulterarás y no matarás. Es muy interesante que haya escogido esos dos, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Romanos 7. ¿Será que la ley es mala? ¿Será que la ley es pecado? Vamos a mirar. Romanos 7:7. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me mató. Versículo 12. En resumen, la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno habrá de llevarme a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. Bueno, eso que el apóstol Pablo nos habla en ese capítulo es impresionante. ¿Cómo lo podemos resumir? Que si alguien quiere cumplir la ley de Dios, no puede. No puede. Porque la ley de Dios nos ha encerrado en un conjunto de mandamientos. Y cuando nos encontramos con esos mandamientos, los conocemos, porque si el mandamiento no estuviera, no sabríamos que eso es pecado. Y al saber que eso está prohibido, nuestra carne se inclina hacia el mal y hace todo lo contrario de lo que la ley nos dice, a causa de la corrupción del pecado. Entonces, si alguien quiere cumplir los mandamientos de la ley de Dios, no puede. Además, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Yo no puedo cumplirla. Entonces, alguno podría intentar cumplir todos los mandamientos, pero no va a poder.
si la persona ha cumplido los mandamientos y falta en uno solo, ¿sí? ¿Qué le pasa a esa persona? Pues es pecadora con base en todos los demás mandamientos. Toda la ley le dicta sentencia condenatoria, ¿sí? Habrá de pronto alguna persona que escoja los mandamientos de Dios y diga, esos mandamientos son más importantes que estos otros. Estos son más, estos sí están vigentes, estos no, estos son buenos, estos no tanto, estos son más importantes, estos no tan importantes. Hermanos, si alguno se atreve a hacerle categorías a los mandamientos, ¿sí? Como las sectas se caracterizan por eso, porque es interesante que los cristianos siempre han sido conocidos por guardar el evangelio, ¿cierto? Pero hay una secta por ahí que es reconocida por guardar los mandamientos, eso es muy interesante. Bien, Mateo 5:19 dice, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Bueno, ¿los fariseos qué hacían? Los fariseos, como por darles un ejemplo, ellos decían, si las personas quieren consagrarle a Dios una parte de su dinero, y hay un mandamiento que dice honra a tu padre y tu madre, los fariseos decían que era más importante llevar esa consagración del dinero al templo, así no quedara nada para darle a los padres. Y Jesús los confronta fuertemente y les enseña que eso no se puede hacer, porque los mandamientos todos deben cumplirse y no podemos con base en uno romper otro, ¿sí? Si una persona falla en un mandamiento, será culpado de todos. Eso está en Santiago 2. Si una persona obedece la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. ¿Sí? Entonces, hermanos, si alguno de nosotros se atreve a querer agradar a Dios o ganarse la gracia de Dios con base en la obediencia a los mandamientos, esa persona no sabe en qué lío se está metiendo. Es casi un suicidio espiritual. Porque si nos ponemos, hermanos, a guardar la ley, a observar la ley como la ley que es, seremos culpables. En cambio, si guardamos la ley con base en la misericordia, recibiremos misericordia. Por eso la Escritura dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. No podemos imponer nuestros propios prejuicios, o sea, si nos acercamos a los mandatos de Dios, imaginemos los 10 mandamientos, no podemos acercarnos a ellos para cuestionarlos, ¿sí? Dios no dio la ley para cuestionarla. Dios dio la ley para que fuera cumplida, no para que fuera cuestionada. Entonces, si nos encontramos con los 10 mandamientos, y el primer mandamiento me dice que no debo tener otros dioses aparte del Señor, eso será en mí una realidad. Y no voy a decir, bueno, ¿por qué Dios usted dice que no puedo tener más dioses? Si usted es poderoso, yo podría tener otro y no pasa nada. O sea, habría alguien que cuestione a Dios y quiere imponer sus propias ideas y prejuicios, y eso es totalmente absurdo y antibíblico. O por ejemplo, el día del reposo. Decir, no, es más importante no codiciar, es más importante honrar a los padres que el día de reposo. Yo no tengo imágenes, pero profana el día de reposo, es culpable de todos. Usted nunca ha sido infiel a su pareja, pero no guarda el día de reposo, es como si fuera sido infiel a su pareja, ¿sí? Es una persona que deshonró a sus padres, pero no es codicioso, no es una persona avara, pero deshonró a sus padres, usted es culpable de avaricia también. Así funcionan los mandamientos de Dios. Porque es que no es por la cantidad de pecados que una persona se vuelve más culpable. Esa es la concepción que teníamos en el mundo. Que si cuando pecábamos, entre más pecado tuviéramos, más se nos encimaba la cuenta. Y entre más tuviéramos deuda,
más tocaba hacer obras para pagar la deuda. Esa es una mentalidad pagana, no es bíblica. Si fallamos en un mandamiento, somos culpables de todos los demás. Por eso Santiago lo dice: tú nunca has cometido adulterio, pero mataste, eres culpable de adulterio. Si nunca has adulterado, si nunca has matado, pero adulteraste, es como si también hubieras matado. Entonces, al ser culpables en uno, somos culpables de todos. No hay punto medio. Está la santidad y está el pecado. En la mitad no hay nada. ¿Sí? El mismo Dios que dijo no cometas adulterio, dijo también no mates. La ley de Dios no es una colección de mandamientos individuales. La ley de Dios no son 616 mandamientos, cada uno por separado. La ley de Dios es una unidad. Entonces, si una persona dice, es que esta parte de la ley es importante y esta parte no, está irrumpiendo con el orden establecido por Dios. ¿Por qué pasa esto, hermanos? La Escritura dice, el mismo Dios que dijo un mandamiento es el mismo que dijo el otro mandamiento. Toda la ley de Dios es igual delante de Él, porque el autor es el mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, es una unidad inspirada por Dios. La primera razón por la cual, si pecamos en un punto y somos culpables de todos, es porque el mismo Dios que dijo no mates, es el mismo que dijo guarda el día de reposo. El mismo Dios que dijo no te harás imágenes, es el mismo que dijo no hurtarás. ¿Sí? De Él es la fuente de la ley de Dios. Él es el dador de la ley. Por lo tanto, todos los mandamientos tienen el mismo peso. Y si todos los mandamientos son inspirados por Dios, quiere decir, hermanos, que no tenemos escapatoria de ninguno de ellos. Se nos exigen todos ellos. Les pongo un ejemplo. Imagínense que usted va en su carro, ahí en su camioneta, en su carro, y la semana anterior entró en vigencia una nueva ley de tránsito y usted no tiene ni idea, pero usted no la cumple y había un policía de tránsito. Pues hermano, usted lo van a detener y le van a mostrar la ley y usted no puede decir yo no sabía. ¿Sí? Es culpable de esa transgresión. Hermanos, si la ley de los hombres funciona así, más la ley de Dios. Pero la ley de Dios es mucho más radical. Porque si fuera la ley de tránsito, por así decirlo, de Dios, al incumplir esa ley de tránsito seríamos culpables de leyes penales, de leyes disciplinarias, de todos los tipos de leyes. Porque la ley de Dios sí es una sola, no es varias, así como los hombres, que hay ley para todo. ¿Sí? No, para Dios la ley es una sola. Entonces, en el versículo 10 termina diciendo, si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado toda la ley. O sea, hermanos, ¿cómo hacemos nosotros, siendo cristianos, para obedecer una ley que nuestra carne no puede cumplir? Pues la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo nos ha sido dado y su ley ha sido escrita en nuestros corazones y seremos capaces de cumplirla. ¿Por qué? Porque a nosotros nos rige la ley del amor y de la libertad. ¿Sí? La ley, en vez de matarnos a nosotros, la ley, en vez de esclavizarnos en el pecado, la ley lo que hace es liberarnos. Por eso dice la ley de la libertad. Claro, si nos encontramos con un hermano que obedece los mandatos de Dios, ¿qué vemos en él? Libertad. Es una persona libre del pecado, libre de la transgresión, es una persona que está en santidad, es libre. En cambio, si nos encontramos a una persona que tiene rencor con su hermano, odia a su hermano, le tiene fastidio a su hermano,
es una persona que no ama, y si no ama, no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, ¿qué mandamientos ha cumplido? Todo lo contrario, es culpable de idolatría, profanar el día de reposo, deshonrar a los padres, avaro, mentiroso, ladrón. Es todo eso delante de Dios. ¿Sí? Versículo 12. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Hermanos, la Escritura dice en Romanos que nosotros hemos sido justificados por la fe. O sea, cuando estemos delante del tribunal de Cristo en el día del juicio final, no va a haber sentencia condenatoria contra nosotros. Porque la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios en Cristo Jesús. También la Escritura dice que los que son de Él ya no tienen maldición. O sea, no vamos a salir condenados. Pero de todos modos, vamos a ser juzgados. En el día del juicio final, hermano, cuando Cristo ponga a su izquierda las cabras y las lance al lago de fuego, los que estemos a la derecha, hermano, las ovejas, van a ser juzgadas. Ellas son salvas, todas, pero serán juzgadas conforme a lo que hayan hecho y hayan dicho. Por eso aquí dice, hablen y actúen, ¿sí? O sea, que no sean solo palabras, sino que sean hechos también, porque seremos juzgados, hermano, en todo lo que somos ese día. Y la Escritura dice que Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. O sea, habrá personas salvas que no tendrán recompensa. Habrán personas salvas que estarán en el cielo, hermano, pero habrá personas salvas que tendrán mucha recompensa, tendrán un nivel de gloria distinto. Eso es lo que nos insinúa y nos enseña las Escrituras, pues seremos juzgados todos con base en nuestras obras. ¿Cuáles obras? Las que hicimos con base en la ley de la libertad y de la misericordia. Bien, en el versículo 9, recordemos que él está hablando del tema de las diferencias, ¿no? Que una persona no puede hacer diferencia entre una y otra, porque eso sería pecado, ¿sí? Ser una persona con favoritismos, un juez corrupto, ¿sí? Entonces Santiago le dice, si una persona actúa así contra sus hermanos, ha violado la ley. Por eso empieza a hablarnos de eso que nos ha dicho. Entonces está hablándonos en un contexto social, porque aquí dice, si una persona hace diferencia entre una y otra, está hablando de la relación entre hermanos. Los mandamientos de Dios tienen el propósito de regular nuestras relaciones con las personas. Yo honro a mis padres porque Dios tiene misericordia de mí, y yo muestro misericordia por mis padres porque es justo que yo los obedezca, es justo, ¿sí? Y ese mandamiento ¿de qué trata? De una relación interpersonal. El adulterio, el hurto, la codicia. Miren que todos los mandamientos tienen que ver con la relación con las demás personas, a excepción de los 3 primeros, ¿no? Que es, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes y no tomarás en vano el nombre. Pero del 4 en adelante tienen que ver con la relación con las personas. Es con base en esas relaciones, en nuestras actitudes y palabras, que seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Y por eso Santiago pone 2 ejemplos muy fuertes, y pone el ejemplo de el adulterio y el de matar. Allá en 1 Juan, el apóstol Juan dice que una persona puede ser culpable de homicidio, bíblicamente, porque odia a su hermano. ¿Sí? Allá en 1 Juan 3:11 dice, ese es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros,
No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Dice en el versículo 15, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna. Así que, hermanos, si una persona se comporta discriminatoriamente, si una persona hace diferencia en la iglesia, le tiene cierto favor a algunos por su estatus, desprecia a otros, tiene rencores con unos, pero con otros sí los perdona, hermanos, esa persona es culpable de asesinato. Por eso Santiago adrede pone ese ejemplo, porque él habla de esos dos, de adulterio y de matar. Dos temas que para nosotros en nuestra cultura son tan difíciles, ¿cierto? Aquí ninguno hemos sido homicidas, y el Señor nos guardará para no serlo nunca, ¿cierto? Y suena algo muy exagerado y terrible, ay, mató a alguien. Pero hermanos, no se nos olvide que el que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. O sea, que si aunque usted no ha matado a nadie, pero falla en otro mandamiento, es como si lo hubiera hecho. Si no ha matado a nadie con golpes, con un arma, pero odia a alguien, ha matado a alguien. Así funciona la ley de Dios. ¿Por qué Santiago pone esos dos ejemplos, hermanos? Porque el adulterio, ¿cómo comienza? El adulterio comienza con lujuria interna que se manifiesta en la destrucción del pacto matrimonial. ¿Cómo empieza el homicidio? Primera Juan nos dijo, empieza con un odio interno que se manifiesta en un asesinato. Esos mandamientos se rompen desde que la persona los maquina en el corazón. No es que una persona no haya matado a alguien, pero sí lo ha deseado, lo ha pensado. Eso es la misma cosa. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús dijo, si ustedes, varones, miran a una mujer para desearla, ¿qué? Ya han adulterado en su corazón. O sea, no tuvo que haber consumación, sino que solamente en su mente ya habían pecado. ¿Qué dijo Primera de Juan? No hay que matar a alguien físicamente, sino que si yo lo odio en mi interior, ya lo maté. Los mandamientos de Dios se rompen aún en nuestras mentes. Aún en nuestro interior, hermanos, somos culpables de transgresión y de iniquidad. Y si somos personas lujuriosas y lascivas, odiosos o rencorosos, somos igual de adúlteros, igual de homicidas que los que están en la cárcel o que los que fueron infieles. Sepa eso. Eso es lo que Santiago está hablándole con vehemencia a la iglesia. Porque esa costumbre era una costumbre farisea, el de hacer divisiones de pecado. Entonces este es más importante que este sí lo cumple, este pues también lo cumple, pero menos importante, este es mejor. No podemos actuar así. Todos los mandamientos son importantes. Es más, ¿qué está hablando Santiago? Santiago está diciendo, no maten y no adulteren, ¿cierto? Pero ¿de qué tema está hablando él? De no ser parciales con la gente, de no hacer discriminación. Lo que está diciendo es, insinuando, que el que actúa haciendo diferencia entre las gentes es igual que el adúltero y que el homicida. Porque está poniendo todo en el mismo nivel. Está poniendo todo como violación de la ley. Todo lo está poniendo como dado por Dios. Y todo lo está poniendo como que somos culpables. La palabra culpable significa convicto de la ley. Una persona ante la cual ya hay una condenación por el incumplimiento de la ley. Entonces, hermanos, todos son pecados, todos son perversos, todos nos llevan a ser culpables, porque Dios es el dador de la ley, porque de Él viene lo bueno. Y cuando rompemos, hermanos, ese orden correcto de las cosas,
Estamos actuando como alguien anti Dios. Eso es el pecado. Así que pues esto basta, hermanos, para que definitivamente nos demos cuenta que nosotros mismos no tenemos ninguna esperanza. Todos somos pecadores culpables, o sea, todos somos convictos de la ley. Tenemos, hermanos, un vestido con rayas blancas y negras y con un grillo de hierro grande en las piernas y un número de condenados. Todos. La ley nos ha condenado a todos. Así que si guardamos una vida moral, y esas personas que se camuflan en que todo está bien, esas personas que conocemos, que los invitamos, les compartimos el evangelio, pero están metidos en una coraza de buena gente, en una coraza de moral, de ética, de buen profesionalismo, de que es muy trabajador y que no le queda tiempo, esa persona está escondida en una coraza que ante Dios, hermanos, no es nada. Esa persona es culpable delante de Dios. Y por muy buena que ella crea que sea, la ley lo muestra que es culpable de todos los pecados. ¿Usted conoce gente buena que no es cristiana? Pues sepa que ese mismo bueno que no es cristiano va a estar en el mismo infierno que está un asesino. Porque él, aunque no asesinó a nadie, en su corazón sí lo hizo. Y si no lo hizo, quebrantó un mandamiento. Y si quebrantó un mandamiento, es culpable de todos. Así que por eso, hermanos, es que fuera de Cristo no hay esperanza. Este es el problema en el que estábamos encerrados en la muerte por la ley, lo solucionó Cristo con su vida, con su muerte. Entonces no hay manera de justificarnos. Así que, hermanos, si todos nosotros, usted y yo, así usted sea más viejo o más joven que yo, así entre nosotros haya un niño, un bebé, así entre nosotros haya un anciano, un abuelo, una abuela, un bisabuelo, hermanos, todos tenemos puestos los uniformes de la condenación. Y todos pagaremos por la eternidad por el pecado. ¿Sí? Pero Cristo vino por la misericordia de Dios y nos rescató con su obra en la cruz. Eso significa, hermanos, que Él nos dio algo que no merecíamos. Eso significa que si llegara a ser Él, sin llegar a ser un juez corrupto, todo el castigo de nuestra paz se lo puso a Él para que hubiera una paga por el pecado. Pero a nosotros nos liberó de ese mal que teníamos que pagar en la eternidad. O sea, hermanos, recibimos misericordia. No recibimos justicia, recibimos misericordia. ¿Cómo es posible entonces, hermanos, que en nosotros pueda haber más juicio contra los demás que misericordia? No está mal juzgar, tenemos que juzgar, y la iglesia está llamada a juzgar. Es más, en el juicio final nosotros juzgaremos a los ángeles caídos, pero triunfa la misericordia sobre el juicio. Claro, éramos culpables, no recibimos juicio, sino recibimos misericordia, y ahora estamos libres por el Señor. 2 Corintios 1:3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre de toda misericordia y el Dios que siempre nos consuela. Dios es el Padre de la misericordia. La misericordia proviene de Dios. ¿Sí? Entonces, la misericordia proviene de Dios. La misericordia es uno de los atributos más excelsos de Dios. Éxodo 34:6. En ese pasaje, Cristo se le aparece a Moisés en su gloria divina. Y Moisés se tira al suelo y no puede verlo porque si lo ve en su deidad muere. Y cuando Dios pasa al lado de Moisés, entre las cosas que Dios proclama, dice: Yahvé, Yahvé, clemente, misericordioso. Dios mismo, cuando va pasando al lado de Moisés, Él dice: soy misericordioso. La misericordia son los atributos de Dios.
Así como Dios es amor, como Dios es bueno, Dios es misericordioso. Así como Dios es santo y es justo, Dios es misericordioso. Es más, Él es toda misericordia. Salmo 136, eso es algo que habla de eso y dice: alabad al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La misericordia proviene de Dios, es un atributo de Dios y lo alabamos porque su misericordia es para siempre. Pero si esa misericordia es de Él, significa, hermanos, que Él es soberano y decide tenerla con quien Él quiere. ¿Sí? En Éxodo 33:19, Dios dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, hermanos, la misericordia de Dios no se puede ganar. No se puede ganar. La misericordia es un atributo del Rey y esa misericordia la siente Él con quien Él quiere. Una persona, si quiere cumplir la ley de Dios para ganarse la misericordia de Dios, ¿ustedes creen que se puede ganar la misericordia de Dios? No. ¿Qué va a ganar? Ira de Dios. Porque si falla en uno, es culpable de todos. Por eso, hermanos, tenemos que evitar a toda costa el legalismo. Tenemos que evitar a toda costa la salvación por obras. Enseñar que por los mandamientos las personas son salvas. Eso es falso, eso es satánico totalmente. Ese tipo de sectas lo que hacen es engañar a las personas para que se escondan en una obediencia que lo que hace es amontonar más ira sobre ellos, cuando podemos refugiarnos en su misericordia en Cristo. Bueno, entonces, de Él proviene la misericordia, es un atributo de Dios, su misericordia es para siempre, debemos alabarlo por eso. Él la tiene con quien quiere, pero hermanos, los hijos de Dios son caracterizados porque son misericordiosos. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera Yahvé: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Si no somos capaces de cumplir la ley porque la ley es espiritual y es buena, mientras que yo soy carnal y malo, entonces ¿cómo hago para vivir dentro de la ley de la libertad de la que habla Santiago? Con esto, con la misericordia. Si estamos dentro de la misericordia, al vivir en ella, obedeceremos los mandamientos. Si yo amo a mi prójimo, seré fiel a mi esposa y no destruiré otro hogar, porque amo al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no lo robo. Si yo amo al prójimo, yo le doy, soy generoso con él. Si yo amo al prójimo, obedeceré a mis padres. No codiciaré lo que él tiene porque él lo trabajó. Yo trabajaré también por tener lo que él tiene. ¿Sí? Por eso Cristo resumió todos los mandamientos, hermanos, en dos principios: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahí está el resumen de todo. Así que si vivimos dentro de esto, podremos habitar dentro de la ley de la libertad. Volvamos a Santiago, en el 12, dice: ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Los cristianos vivimos dentro de la ley de la libertad, es decir, dentro de la misericordia por el prójimo, y al vivir en esa santificación somos libres del pecado. Por eso se llama así, ley de la libertad.
¿Nosotros debemos guardar los mandamientos con base en el miedo? ¿Cierto que no? Primera de Juan 4:18 dice que el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando una persona siente inseguridad de su salvación, cuando una persona siente miedo, es porque en ella la conciencia la está señalando con base en un pecado y con base en el castigo que va a recibir por eso que hizo. El miedo, hermanos, es producido por el temor al castigo. Y 1 Juan 4:18 nos enseña que el amor echa fuera el temor. Y Santiago nos lo dice con otras palabras: la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios es amor, Dios es misericordioso. Y esos dos atributos los tuvo con nosotros en Cristo. Así que, hermanos, no seremos castigados. Sí seremos juzgados, pero no castigados. Todos seremos juzgados. Si nosotros fuimos parciales, si tuvimos favoritismos con algunos en esta vida, en la iglesia, Dios sí va a permanecer imparcial. Porque Él es imparcial aún con aquellos que son corruptos. Pero, hermanos, si nosotros fuimos inmisericordios con la gente, entonces Dios será inmisericordia con nosotros. Mire cómo funciona. Si yo soy infiel, Él permanece fiel, ¿cierto? Pero si yo me muestro duro con mis hermanos y no les tengo misericordia, entonces Dios se mostrará duro y no mostrará misericordia conmigo. Todo cristiano tendrá que rendir cuentas. Hebreos 4:13 dice que tendremos que rendir cuentas a la luz de la palabra de todo lo que hicimos. Santiago lo resume de dos formas: de cómo hablamos y cómo nos portamos. ¿Cómo estamos hablando? ¿Estamos recurriendo a mentiras para que todo nos salga como queremos o para no quedar mal? ¿Estamos siendo engañadores, dando promesas que jamás cumplimos? ¿Estamos siendo groseros con las personas, altaneros, patanes? ¿Cómo nos estamos expresando? ¿Estamos hablando igual que como hablan los del mundo? ¿Cómo nos estamos portando? Hermanos, si estamos dentro de la ley de la libertad, viviendo en la misericordia de Dios, seremos capaces de andar en estos mandamientos de la ley del Señor. Vamos a 2 Corintios 5:10. Todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahí está, hermanos. Somos salvos y justificados. Sí, nadie puede ser más salvo o más justificado que otro. Pero habrán personas con más recompensa que otras. Habrán algunos que se santificaron más que otros aquí. Y con base en eso, ellos recibirán lo que sembraron aquí. ¿Cómo está nuestra santificación? Nuestra constancia y nuestra entrega al Señor en la iglesia. No se nos extrañe que algunos prosperen más que yo, más que otros. Cada vez que nos damos cuenta que el de al lado está creciendo más que yo en lo espiritual, el culpable soy yo, por lento, perezoso, por desinteresado e irresponsable. Así que nosotros hemos de cumplir la ley de Dios, pero no como una observancia legalista, sino con base en la ley de la libertad. Voy a citar unas palabras de Kistemaker. Dice, un hermano, un doctor, nos enseña que dentro del marco de las leyes protectoras de Dios tenemos perfecta libertad.
Así como el pez prospera en el agua, porque el agua es su medio ambiente natural, del mismo modo el Hijo de Dios prospera dentro del marco de la ley. Se da cuenta de que Dios en su misericordia le ha dado estas leyes para su protección y para su seguridad. Sabe que la ley del Señor es perfecta y que los preceptos del Señor son rectos. El creyente experimenta el amor de Dios en estos mandamientos, los que a su vez le permiten expresar su amor a Dios y hacia el prójimo. Vamos a poner un ejemplo, hermanos, o más bien vamos a las Escrituras, a Mateo 18, 21. Vamos a poner un ejemplo que el mismo Cristo lo puso, de cómo podemos llegar a ser inmisericordios. Porque no necesariamente hay que ser personas ásperas con los demás. Hay otras formas de ser inmisericordios, y aquí va una de ellas. Mateo 18, 21 hasta el 35. ¿Puede anotar esa cita? Anótela y la lee en su casa, ya se las voy a resumir. Resulta que Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque Señor, es que, ¿qué tal se le ponga por costumbre, me toca a mí perdonarlo todo el tiempo? No, Señor, hay un límite, hasta 7, ¿cierto? El Señor lo mira y le dice, no, 70 veces 7. Y pone una parábola. Había una vez, se los voy a parafrasear, un rey que tenía una persona que le debía una cantidad de dinero impresionante que era imposible de pagar. Y un día el rey mandó a llamar a este hombre y le dijo, págueme lo que me debe. Y ese hombre dijo, Señor, pero no tengo cómo pagarle. ¿Sí? Tengo hijos, familia. Es muy grande mi deuda, tenga piedad de mí. Y el rey se mueve en misericordia y dice, te perdono toda la deuda, vete. Y el hombre se va, ¿sí? Y en el camino se encuentra alguien que le debía, digamos, 20,000 pesos. Y lo cogió, hermano, del cuello y le dijo, págueme lo que me debe, o lo demando. Pues, hermano, el rey se enteró de eso. Y dijo, mándame a llamar a este implacable y misericordia. Y cuando llegó, él le dijo, yo te perdoné a ti una deuda tan grande y tú no fuiste capaz de perdonar esa deuda a tu prójimo. Ahora pagas. Lo meten a la cárcel, no hacen el favor, lo torturan hasta que pague todo lo que debe. Pues, hermanos, fue encarcelado y allá dice que fue metido hasta que pagara, o sea, hasta el final, porque era una deuda infinita, era enorme. Eso es la misericordia. ¿Cómo es posible, hermanos, que en la iglesia haya personas que midan el perdón? Hayan algunos más dignos de perdón que otros. No se nos olvide, hermano, que nuestro pecado era igual de censurable y bajo y detestable que el del otro que lo está ofendiendo a usted. Es nuestra obligación perdonar. De lo contrario seremos como esos siervos implacables e misericordias. Y, hermano, esto es algo que Dios no tolera. Que si Él mostró su gracia y su misericordia con nosotros, a pesar de que no éramos nada ni nadie, ¿cómo es posible que sí, hermanos, nosotros estemos juzgándonos entre nosotros para mal y siendo inmisericordios, rencorosos, odiosos entre nosotros? Hermanos, Dios no tolerará eso, nunca. Él siempre es fiel, sí, pero su misericordia Él puede quitarla. Y Él la quita de aquellos que no son misericordiosos. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Así que Dios nos extendió su misericordia, nos quitó el juicio. Ahora nosotros no estamos dando juicio, condenando a la gente, sino teniendo misericordia de ellos. Dice Gálatas, porque también tú podrías estar ahí en ese lugar. ¿Sí?
Esto suena bastante radical, ¿cierto? Y claro, pero tengo que aclarar lo siguiente. No se trata de volvernos tolerantes con el pecado o de callarnos la boca y no denunciar cuando las personas y nuestros hermanos están en caída. No se trata de eso. Se trata es que si mi hermano cae, yo voy con él y busco y le insisto, le porfío, le ruego que se arrepienta, porque puedo ser yo ese. Aquí, hermanos, por eso la disciplina eclesiástica, aunque es radical, y ustedes saben que así es misericordiosa. Esperamos, visitamos, consolidamos. ¿Será que nos salimos de los tiempos bíblicos, hermano? No sé, pero somos misericordiosos. Porque tenemos que hacerlo, porque eso fue lo que recibimos. Y seguimos esperando. Y damos misericordia, hermano. Pero eso es lo máximo que podemos hacer. Llega un punto en el que ya tenemos que abstenernos, no de dar misericordia, sino de actuar nosotros y dejar que sea el juicio de Dios el que venga. No se trata de que ahora tengamos miedo de juzgar. No. Si vamos a juzgar, que sea con la Escritura y con misericordia. Se trata, hermanos, para terminar les digo lo siguiente. Se trata es de que no olvidemos que recibimos misericordia de Dios y por lo tanto debemos darle misericordia a los hermanos. Perdonando sus ofensas, soportándolos, ayudándolos, perdonándolos 70 veces 7, estando ahí incondicionales con ellos, siempre, hasta el final. Oremos.